¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Un gusto volver a saludarlos, esperando que la bendición de nuestro Dios esté siendo depositada sobre sus hogares y asimismo sobre sus vidas. He querido nuevamente llegar hasta ustedes a través de este devocional, de poder compartir la palabra del Señor. No han sido semanas fáciles, no serán semanas fáciles las que vienen, pero sí debemos confiar y debemos saber que servimos a un Dios poderoso, a un Dios que gobierna, a un Dios que todo lo tiene bajo su control. Y esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra confianza. En Él debemos confiar plenamente como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Dios nunca ha fallado, Dios nunca nos ha abandonado, a pesar de las circunstancias difíciles que muchas veces nos toca vivir, nos toca pasar. Dios siempre ha estado ahí, dándonos muestra de que su soberanía y su poder se manifiestan en la vida de sus hijos. Y cada uno de nosotros sabe que cuando ha estado en momentos de aflicción, ha visto la mano soberana de Dios establecerse en su vida, y claramente cada vez que nos hemos levantado de esos momentos, de esas angustias, hemos salido fortalecidos. Y es por eso que he querido tomar una pequeña porción que se encuentra en el libro, en la carta de Segunda a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos enseña, y no solamente nos enseña a nosotros, sino que le hablaba a la iglesia de Corintio, principalmente porque él veía que muchos de sus discípulos, de quienes decían ser seguidores de Cristo, una vez que comenzaron a visualizar todo lo que venía hacia la iglesia cristiana, la persecución, el tratar de eliminarlos, ¿cierto?, de la cultura principalmente, él había denotado un gran desánimo, que muchos de ellos habían quizás abandonado la fe, quizás habían dejado de seguir caminando junto al apóstol Pablo, porque precisamente el miedo, el terror, las afrentas, todo lo que ellos veían que se les estaba viniendo encima y todo lo que se venía hacia adelante, lo había hecho decaer en sus fuerzas. Y el apóstol Pablo en este pasaje, en este episodio bíblico, lo encuentro muy relevante, hermano. Lo encuentro muy relevante y muy contestatario con lo que está ocurriendo hoy día, con lo que nos está ocurriendo hoy día a nosotros como hijos de Dios. Hoy día nosotros estamos viviendo una crisis social, una crisis mundial, donde podemos darnos cuenta día a día, y como lo he venido diciendo en los últimos devocionales, las cifras de personas enfermas y personas que han fallecido cada vez van creciendo y cada vez van aumentando. Por lo tanto, es normal que cada uno de nosotros en algún momento se sienta frustrado, se sienta desanimado, sienta que quizás en cierto modo a lo mejor Dios perdió el control. Pueden navegar por nuestra mente muchos pensamientos, y eso, no, eso es normal porque somos seres de carne y hueso. Pero sabemos también y tenemos que tener certeza por medio de lo que las escrituras nos revelan, de que Dios está en pleno control de todo lo que está aconteciendo, no solamente ahora, sino desde lo que acontece desde el inicio de la humanidad, y eso va a seguir siendo hasta cuando sea el fin de la humanidad. Esa debe ser nuestra esperanza, y esa yo creo que era la esperanza que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué digo que es relevante este episodio bíblico? Porque el apóstol Pablo, siendo uno quizás de los discípulos o de los apóstoles, podríamos decir, de este tiempo, que uno lo destaca más por su actitud, por cómo sirvió a Dios, por cómo depuso su vida por el servicio de Cristo. A él no le importaba ser encarcelado, a él no le importaba ser golpeado, azotado. Si era por la causa de Cristo, él lo hacía, porque él tenía claro que él vivía para Cristo. Para él morir era ganancia, y él vivía para Cristo. Ese era el lema que él tenía, esa era la convicción con la cual él servía a Dios. Y eso también nos enseña a nosotros a darnos cuenta de que este hombre, Pablo, siendo quizás uno de los líderes de la iglesia primitiva más connotados, con más currículum, ¿cierto?, encima de conocimiento y de experiencias con Dios, porque si usted lee el pasaje completo, al inicio del pasaje,
Pablo hace una revelación, una revelación que yo creo que a cualquiera de nosotros lo deja atónito, porque Pablo en el inicio de este capítulo, del capítulo 12, Pablo hace la revelación y dice, yo estuve en el tercer cielo, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero yo estuve en el tercer cielo, Dios me mostró el paraíso, pero él decía, pero yo no puedo gloriarme de eso, yo no puedo gloriarme de eso, porque él sabía que él quizás con ese testimonio muchos lo podrían haber, muchas más personas podrían haberlo seguido, pero él, para Pablo, lo importante y lo relevante era manifestar sus debilidades delante del Señor. Por eso, hermano, yo creo y veo necesario en este tiempo echarle un vistazo, echarle una mirada a la Escritura y darnos cuenta de que Dios no busca hombres que sean exitosos, que sean grandes líderes para poder decir yo soy tal persona, yo hice esto, yo logré esto otro. Dios lo que hoy día nos pide es que nos sumerjamos en medio de la oración y le digamos, le expongamos nuestras debilidades. Cuán débiles somos. Hoy día nosotros no hemos dado cuenta, hermano, como humanidad principalmente, cuán débil somos, cuán débil somos. Una pandemia que comenzó por allá por Asia y llegó hasta el lugar, quizás, como dice en la canción, el último lugar del mundo, que es Chile. Pero fue así. Eso manifiesta y eso muestra que somos débiles. Que cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que si Cristo no está en nuestra vida, somos seres debiluchos, que no tenemos fuerza, que nos desesperanzamos, que agonizamos en el día a día. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra en este versículo tan hermoso que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él se gozaba porque sabía que todas esas debilidades, que todas esas afrentas, que todas esas necesidades, las persecuciones, las angustias, él sabía que en esos momentos de debilidad, ¿cierto? Porque somos débiles, lloramos, sufrimos, nos frustramos, pero en esos momentos de debilidad debemos estar contentos, porque sabemos que cuando pasamos esos momentos Dios está con nosotros, y cuando pasemos esa debilidad, ese momento difícil que nos toca enfrentar en la vida, Dios nos va a sacar en victoria, y ahí nos vamos a sentir mucho más fuertes. Pero no fuertes porque nosotros nos sintamos fuertes, sino que fuertes porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios, tenemos el respaldo del soberano, tenemos el respaldo del creador, tenemos el respaldo del que controla hasta la última bacteria, molécula, germen que habita en medio de la tierra. Todo eso está bajo el control de Dios y nosotros debemos comenzar a entender, hermano, comenzar a entender bajo la premisa de la Escritura que nosotros no somos nada sin Dios. Que sí hay momentos de angustia, que sí van a haber momentos de dolor, que sí van a haber momentos de sufrimiento como los que nos tocan enfrentar ahora, pero ahora es cuando nosotros debemos en estos momentos sentir que Dios está de nuestro lado, que Dios está preparando algo mucho mejor para nosotros como iglesia, que Dios quizás está restaurando nuestro corazón, quizás Dios quiere hacer algo en tu hogar, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Dios quizás quiere hacer algo. Yo sé que quizás en este tiempo y las cifras sí lo dicen, han aumentado quizás los índices de violencia intrafamiliar. Y eso es normal porque nosotros no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en casa y sobre todo en casa, porque ni siquiera podemos salir. Pero la invitación, hermano, que yo le hago y que me hizo el Señor por medio de esta enseñanza es esa, es de que nosotros debemos aprender a depositar nuestra confianza en Dios, a entregarle nuestras debilidades, a no sentirnos, no sentir vergüenza porque tenemos un mal carácter, no sentir vergüenza porque somos envidiosos, no sentir vergüenza porque porque hemos traicionado a alguien, no tener vergüenza de manifestarle a Dios, de decirle, Señor, yo tengo esto y esto no me deja crecer, esto no me deja vivir tranquilo, esta prepotencia, este mal carácter, este mal hablar que tengo, este mal pensar que tengo, no me deja ser como yo quiero ser, como verdaderamente quiero ser yo o como tú quieres que yo sea. Esto no me está dejando avanzar. Pero eso no debe avergonzarnos, porque Pablo siendo un hombre con un carácter formado, ¿cierto? Con un carácter quizás preponderante para esa época, valiente, que no tuvo temor de todo lo que se iba a venir en la persecución a la iglesia. Él eso lo tenía, todo eso, todo lo malo, todo lo tenía por sumo gozo, porque él sabía
Él sabía que Dios lo iba a levantar, que Dios lo iba a restaurar, que Dios le había hecho una promesa y él estaba convencido de eso. Y él sabía que cuando pasara toda esa afrenta, independiente que perdiera la vida, Dios lo iba a hacer más fuerte. Y eso es lo que hoy día nosotros debemos entender en medio de todo lo que está ocurriendo, hermano. Yo quiero decirle que eh, que debemos ser muy meticulosos en cómo leemos y cómo escuchamos la Escritura. Debemos ser responsables también, hermano, con todo lo que vemos en la televisión, con todo lo que se dice en las redes sociales. Hoy día, si usted se da cuenta, la iglesia en cierto modo está haciendo o está formando parte de una persecución mediática. Hoy día, cada vez que hay un grupo de personas contagiadas, lo asocian inmediatamente a que fueron partícipes de un culto, estuvieron reunidos en alguna iglesia. Y esta semana, quien nos dirige a nosotros, el obispo, me decía, hay que tener cuidado porque hay personas que andan con listados con las direcciones de los templos, verificando verdaderamente si es que se están reuniendo o no se están reuniendo. Entonces, esta última semana veíamos un pastor que decía que él había recibido revelación y que había que salir a predicar a las calles y que teníamos que aprovechar este momento y que la iglesia no se podía quedar encerrada, sino que por el contrario tenía que salir a predicar. Hermano, eso habla primero de una falta de conocimiento de la Escritura total. Habla de una irresponsabilidad de una persona que yo creo que le permiten estar en pantalla para que haga el ridículo. Nosotros no podemos, hermano, no podemos poner por delante nuestra fe de manera irresponsable. Nosotros somos hijos de Dios, pero debemos ser responsables. El otro día conversábamos en familia y hablábamos sobre esto y decíamos, cuando Jesús fue tentado por Satanás, cuando fue puesto en el pináculo del templo y Satanás le dice, lánzate porque ángeles vendrán a tu rescate, Jesús sabiamente le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es principalmente lo que este pastor hacía esta semana en los medios de televisión, tentar a Dios. Nosotros debemos ser responsables, si debemos quedarnos en casa, debemos hacer eso. La iglesia no se va a terminar, hermano. Mire, piense una cosa, hoy día domingo, muchas iglesias están haciendo quizás lo mismo que nosotros, transmitiendo por Facebook, transmitiendo por distintas plataformas, y se da cuenta a la cantidad de hogares que hoy día el Evangelio está entrando. A lo mejor el día domingo venían 8 personas y 8 personas escuchaban el mensaje. Hoy día quizás 20 familias escuchan el mensaje y a 20 hogares entra el mensaje del Evangelio. ¿Usted cree que eso no es obra de Dios? ¿No es obra que Dios ha establecido para que el Evangelio hoy día penetre en los hogares? Esa debe ser nuestra convicción. Pero ¿qué tuvo que ocurrir? ¿Qué tuvo que ocurrir? Tuvo que ocurrir una pandemia. Tuvo que ocurrir algo que nos llevó a nuestros hogares. Y nos sentimos débiles. Sentimos debilidad. Sentimos que hay persecución, ¿cierto? Sentimos que hay angustia. Muchos de nosotros vivimos angustiados, sobre todo a los que les toca salir a trabajar. Debe haber angustia. Pero ¿sabe, hermano? Dios está con nosotros. Y cuando todo esto pase, vamos a ver que vamos a ser más fuertes. Porque vamos a haber sentido el respaldo de Dios en todo este tiempo, en todo este periodo que nos ha tocado encerrarnos en nuestros hogares. Pero hay un propósito. Y eso, hermano, es lo maravilloso del Evangelio. Saber que Dios tiene diseñada nuestra vida con un propósito. No es que Dios nos formó la creación y vivan la vida. No. Hay un propósito divino. Todo esto que está ocurriendo tiene un propósito de Dios, hay un propósito celestial. Pero nosotros lo debemos entender. Lo debemos entender por medio de la Escritura, por medio de la oración, por medio de los momentos que tenemos de encuentro con el Señor. Debemos mirar, visualizar y darnos cuenta que hoy día nosotros estamos teniendo quizás una de las posibilidades más hermosas que el Señor nos puede haber regalado, de poder llegar a muchos hogares, a alcanzar a muchas personas que quizás hacía mucho tiempo que no escuchaban el Evangelio. Yo sé que hay hermanos que han compartido este video con personas que quizás no venían a nuestra iglesia y gloria a Dios por eso, porque se está expandiendo. Quizás Satanás quería que nos quedáramos encerrados en nuestros templos, quizás muchas personas decían, con esto la iglesia ya no va más. Mire lo que está pasando, hermano. Usted mire las redes sociales y se da cuenta
la cantidad de iglesias que hoy día están en las redes sociales predicando hoy día domingo el Evangelio y no se imaginan la cantidad de visitas, de personas que visualizan esos mensajes. Hace una semana un pastor de una iglesia que yo conozco, él decía, nosotros, nuestras reuniones dominicales regularmente éramos entre 25 o 30 hermanos. Hoy día nuestras plataformas reciben la visita de 200 personas cada domingo cuando subimos nuestro mensaje. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo las cifras se duplican, se triplican en algunos casos? Entonces, pensar que todo esto que está pasando, como lo dicen algunos pastores, es el juicio de Dios, es el castigo de Dios, no lo miremos de esa forma. Quizá es una forma de que Dios nos muestre su soberanía y que debemos tomar el camino que Él ha diseñado, está bien. Pero mirar esto como un castigo a la iglesia para que la iglesia se termine no es así, al contrario. Esta prueba que estamos quizás viviendo hoy día, esta afrenta, esta debilidad en nosotros debe generar gozo. Debe generar gozo de saber que hoy día estamos llegando a muchos hogares. Que quizás hoy día no solamente usted hermano está escuchando el mensaje, también lo está escuchando su esposo, su hijo, la visita que quizás hoy día está en su hogar. Eso es lo hermoso de esto, hermano. De sacar lo bueno, como decía el apóstol Pablo. Por amor a Cristo me gozo, por amor a Cristo. Porque él sabía que en todo eso esas circunstancias dolorosas, terribles que a él le tocó vivir y que a nosotros también en algún momento nos ha tocado vivir, sabemos que cuando la hemos pasado nos sentimos más fuertes. No porque tengamos fuerza física, sino porque sentimos el respaldo de Dios en nuestra espalda. Sentimos el cariño de Dios en nuestro rostro. Y yo, hermano, yo quiero decirle eso hoy día a cada uno de ustedes. Yo sé que en nuestra congregación esta semana nuestra hermana Maricel perdió a su esposo. Y yo sé que quizá ella está viendo este video y yo le digo, hermana, siéntase gozosa. Esta afrenta, esta debilidad, esta tribulación momentánea que usted está viviendo, hermana, la va a sacar fortalecida. Dios se va a manifestar aún más en su vida. Tómese de su mano, crea en Él, viva para Él, confíe en Él, porque Dios no deja desamparado a un justo. Hermano, yo me sentía gozoso esta semana cuando leía este texto porque, mire, el texto, el capítulo anterior, el capítulo 11, en el versículo 23, del 23 al 28, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿son ministros de Cristo? Les hace una pregunta, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39, porque no estaba permitido los 40 azotes, estaba permitido solamente menos de 40. Pero él 5 veces fue azotado 39 veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Se da cuenta, hermano? Todo este listado. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido algo de este listado? Quizá a lo mejor nunca nos ha pasado algo de lo que sufrió el apóstol Pablo, pero ¿sabe? Él aún así se sentía gozoso, porque él estaba en Cristo. Él sentía gozo en medio de esas debilidades, de esos momentos terribles que le tocó enfrentar. Él estaba gozoso porque él sabía que su victoria no estaba acá en la tierra, sino que estaba en el cielo. Hermano, quiero mandarle un gran saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Pido que estemos orando por nuestra hermana Maricel. Sé que Dios va a estar consolando su corazón, pero también es necesario que nosotros le estemos apoyando, si podemos hacerle un llamado y que ella se sienta acompañada por nosotros en este momento tan complejo que le está tocando vivir. Pero sé que Dios la va a levantar, sé que Dios la va a sacar en victoria, porque sé que Dios conoce su corazón. Y como dice la Escritura, Dios no va a poner más carga de la que podamos soportar. Y este es un momento, hermano, no solo para mi hermana Maricel, sino que para toda la iglesia. Es un momento, es un punto de inflexión que estamos teniendo para poder quizás
pegar un salto mucho más grande de los que veníamos dando para poder avanzar en lo que es el Evangelio, para que crezca la iglesia. Como les decía, hoy día la iglesia ha entrado y ha penetrado en muchos hogares, impensadamente. Quizás muchos pensaban lo peor que se venía lo peor para la iglesia. No, hermano, no está siendo así, al contrario. Hoy día, hoy día domingo, el Evangelio está llegando a muchos hogares. Quiero invitarlos a orar por esta palabra para ir finalizando este devocional, hermano. Padre, le damos las gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor. Solamente agradecer, Señor, agradecer su bondad, su misericordia, Señor. Padre, en esta hora quiero poner delante de usted, Señor, a mi hermana Maricela, a su familia, Señor, a las hijas del hermano Juan, Señor, a su familia, a su parentela, Señor. Yo ruego que usted pueda colocar paz en sus corazones, Señor, que usted pueda colocar consuelo, Señor. Padre, yo le pido, Señor, que usted les bendiga, que usted les pueda fortalecer, Señor, que usted les dé las fuerzas necesarias, Señor, para que ellos puedan comenzar a retomar sus vidas, Señor. Sabemos, Señor, que en los momentos de pérdida, Señor, siempre están los amigos, la familia, los vecinos, Señor. Pero al pasar los días, Señor, comienza a brotar la soledad, la angustia, Señor, el extrañar, Señor, la melancolía, Señor, los recuerdos, Señor. Yo le pido en esta hora que cuando lleguen esos momentos usted acuda, Señor, por medio de su Espíritu Santo, Señor, a consolar, Señor, el corazón de nuestra hermana y de su familia, Señor. Padre, también pido por cada uno de los hogares representados, Señor, en medio de nuestra iglesia, Señor. Yo ruego, Señor, que usted cuide a cada uno de nosotros, Señor. Protéjanos, Señor. Permítanos ser responsables en todas las decisiones que tomemos, Señor, en estos tiempos, Señor. Tratar de tener cuidado, Señor. De no creer, Señor, que porque salimos en su nombre a la vía pública no nos va a pasar nada. No, Señor. Ayúdenos a ser prudentes, Señor, a ser sensatos, a ser sabios, Señor. Las Escrituras nos dan cátedra, enseñanzas, Señor, de cuánta sabiduría debemos tener para tomar nuestras decisiones en el día a día. Y más aún, sabiendo que usted, Señor, tiene el control de nuestra vida y día a día se manifiesta y nos va mostrando por medio de la Escritura, nos va revelando, Señor, cómo debemos vivir, Señor, bajo los parámetros que usted ha establecido para su iglesia y para nosotros sus hijos, Señor. Padre, yo le pido en esta hora que usted bendiga a los hogares, Señor, bendiga el hogar de cada uno de mis hermanos, bendiga los trabajos, Señor. Estamos viviendo un tiempo complejo donde la cesantía ha tomado ribetes, Señor, preocupantes, Señor. La economía de nuestro país, Señor, está decayendo y yo ruego, Señor, que usted nos ayude, Señor, a ser fuertes, Señor, a poder sobrepasar este momento tomado de su mano, Señor. Yo pido por el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, por los que todavía tienen que salir a trabajar, también de igual forma ruego por ellos, Señor. Le pido que usted les pueda bendecir, Señor. Padre, solamente darle las gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de haber podido nuevamente en este día a día, en este domingo, Señor, su día, día del Señor, poder llegar nuevamente con un mensaje, con un devocional, Señor, por medio de las Escrituras, Señor, que nos exhortan, nos revelan, nos enseñan, nos muestran y por sobre todo nos animan, Señor, a seguir adelante, Señor. Saber, Señor, que las fuerzas, Señor, que necesitamos vienen siempre de usted, Señor. Padre, yo le doy las gracias por su bendición en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, nada más que despedirme, esperar que tengan una excelente semana, que sean muy bendecidos. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y esperando que nos podamos reencontrar prontamente. Dios les bendiga. Chao, chao.